Dios les bendiga, amados hermanos, damos gracias a Dios. Yo creo que cada vez que nos reunimos como iglesia, nos reunimos, como dice la palabra, cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Lo más importante es la armonía, que estemos en un mismo sentir, como dice la palabra. Y damos gracias al Señor por todo su cuidado, por toda su protección, por todo lo que Él ha hecho, lo que hace siempre por nosotros diariamente y lo que va a seguir haciendo sin duda. Pero no estamos exentos de los peligros que hay en este mundo, pero dice que Él no, hay una palabra del Señor que nos dice que nos guardará del día malo que sobrevendrá sobre este mundo, que vendrá. Si hay días malos como vemos hoy, vendrá un día malo que ahí Dios nos guardará, dice su palabra. Él nos guardará del día malo que viene sobre este mundo. Todo lo que se está descubriendo, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que oímos diariamente es increíble, pero nosotros tenemos que tener presente como cristianos, como hijos de Dios, que este mundo va a peor, porque la Biblia lo dice y lo profetizaron no tan solo hace 2000 años atrás, en el ministerio del Señor, sino que cientos de años antes de Cristo que viniera a este mundo, los profetas hablaron de los días finales. Yo leí estos días el libro de Sofonías, ayer, antes de ayer, y es increíble realmente lo que va a acontecer. ¿Por qué razón? Porque la humanidad no ha tomado en cuenta a Dios. La mayor parte de la gente no toma en cuenta a Dios. Hay una incredulidad tan grande en este mundo, que pasan de Dios, todo. Y ahí también estamos metidos nosotros, la iglesia que hemos creído en el Señor, y muchos cristianos se están volviendo atrás, o ya no se congregan, o muchos cristianos no quieren saber nada de Dios, que fueron en un momento lavados por la sangre del Señor, como dice el apóstol Pedro, por la sangre de Cristo. Pero se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así dice textualmente el apóstol Pedro, y eso está aconteciendo. Entonces, creer a la palabra de Dios o no hacerlo es la propia voluntad de los hombres, de la gente. Creer a la palabra o no hacerlo es de la propia voluntad del hombre. Y esto se refiere a qué? A la volición. Esta palabra la aprendí también. A la volición humana. ¿Qué significa esto? Es decir, al acto consciente de decidir, elegir, determinar, de guiar mi propia conducta al fin que yo quiero. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que vemos en tantas personas que diariamente nos rodean, y aún familiares nuestros, que conscientemente han decidido no creer. Por eso que también Jesús, una de las señales que hablamos antes de comenzar el mensaje, compartíamos un poquito de todos estos acontecimientos que estamos viendo diariamente. Una de las señales también finales de este tiempo es que por haberse multiplicado la maldad, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí está apuntando a la iglesia del Señor. Muchos cristianos se han enfriado de tal manera que están corriendo con este mundo, por la corriente de este mundo. Entonces, creer a la palabra de Dios o no hacerlo es una determinación personal
personal de cada individuo. Y lo hace, y no es inconscientemente, no. Es una abolición humana de tal manera que es consciente. No creo porque determino no creer. ¿Sabe? Y este acto de no creer se ha transmitido desde el origen, sabemos, desde el origen de la humanidad, cuando Adán y Eva determinaron, inconsciente o conscientemente. Conscientemente, ¿por qué? Una persona que actúa sin saber, una persona que hace las cosas sin que se le haya advertido, podemos decir que puede haberlo hecho inconscientemente porque no tiene idea, pero desde el origen de todas las cosas, Adán y Eva conscientemente determinaron no creer. ¿No creer a qué? A lo que Dios le había dicho. A lo que Dios le había dicho. Sabemos la historia, ¿cierto? Del capítulo 2, bueno, capítulo 1, versículo 27 de Génesis, que dice que Dios creó y mujer y nada más. Después vemos la historia, vemos todo lo que pasa más adelante, pero el versículo 31 de ese mismo capítulo le dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Qué más dice? En gran manera, todo lo había, porque Dios, el diseño de Dios para la humanidad fue perfecto. El diseño de Dios, aún el diseño de Dios, y hago un paréntesis, aún el diseño de Dios para que nazcan los seres humanos a través, ¿cierto?, de la concepción de los hijos en el vientre de la madre, es el diseño perfecto desde el origen de la humanidad. Que lo quieran cambiar ahora, que quieran, que pongan ideas diabólicas, infernales, porque eso lo son, eso no es el diseño divino. Es un diseño diabólico porque Dios creó al hombre y a la mujer con un diseño perfecto. Entonces ellos, de ahí se origina esta voluntad, esta volición humana, de allí, es decir, determinar no creer a lo que Dios dijo. Y eso se ha transmitido a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces le dijo, ¿cierto? Si vamos más adelante, cuando Dios lo puso al hombre en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Para que lo guardase y lo cuidase. Para que lo labrara, también lo trabajara. Y el versículo 16 del mismo capítulo le dijo, mira, todo árbol podrás comer. Y es muy probable que el hombre haya comido del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 3, cuando dice que lo expulsó al hombre y a la mujer del huerto y puso un ángel con 2 espadas de fuego, porque dice, porque para que no alcancen a comer y vivan para siempre del árbol de la vida. ¿Pero por qué? Porque ya habían pecado. Pero si usted va a la Biblia, en el capítulo 1, dice la Biblia que Dios creó todo árbol delicioso, en el capítulo 1, todo árbol delicioso, para comer. El árbol también de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre no estaba en un estado totalmente de inocencia. Pero cuando pecó el hombre, ¿qué pasó? Aconteció, por no creer, el dictamen de Dios. Del día que de él comieres, del árbol que te he prohibido, ciertamente morirás. Y ahí cambia todo lo que Dios había hecho, el propósito de Dios para la humanidad. Pero volverá a ser como Dios quiere, porque Dios lo que dice se cumplirá. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo inmortal, como cientos o miles de años después que Dios creó a Adán y a Eva, un hombre llamado Pablo, ungido por Dios, que Dios le dio una revelación, pero que incluso dice la Biblia que cosas que se le prohibió escribir, mira las cosas maravillosas que escribió el apóstol Pablo a través de sus 13 cartas, y él en una dice que se le prohibió de todo lo que vio rey. Imagínense las cosas maravillosas que escribió, ¿se imagina lo que vio? Y él mismo en ese capítulo 15 de su primera carta a los Corintios dice que esto mortal, ¿por qué fue mortal? Porque el hombre no le creyó a Dios.
porque le creyó a Satanás. No moriréis, le ha dicho que es morir y moriría. Entonces esta conducta de decidir, de determinar, no creer, nace de allí. Entonces vemos en toda esta tragedia de la mayoría de los seres humanos. Si usted hace una encuesta de 10 personas hoy en nuestro país, ¿quién cree en Dios? Te lo doy firmado, que más de la mitad de ellos no creen en Dios. Hay una estadística, hay un 30% de chilenos en nuestro país, hay una estadística, no sé si usted lo ha leído, que son ateos. Es decir, de cada 10, 3 no creen. Entonces, se da cuenta, por eso que yo les digo, amados hermanos, ustedes que me van a ver este mensaje, lo van a escuchar, cuando el hombre cae, pierde todos los beneficios de Dios. ¿Por qué? Por no creer. Por no creer. Entonces, por eso es que cuando en el capítulo 3 dice que lo hemos leído tantas veces, cuando tres veces le dice, 3 veces ataca, presiona, tienta, provoca a Eva. Obviamente estaba por ahí también, no sé dónde, pero Dios lo sabe, Adán, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, jamás dijo eso Dios. Dios dijo, de todo árbol podrás comer, léalo en la Biblia. Y sabemos la historia, la sabemos. La mujer le dice, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comeremos, porque el día que de él comiéremos, o aún ni siquiera lo tocaremos, sino que moriremos. Y ahí lo segundo que le dice Satanás, no moriréis. ¿Se da cuenta? Primero que, ¿cómo llega el hombre a no creer en Dios? Cuando la duda entra que Dios realmente existirá o no existirá. De todo lo que habla la Biblia, que vienen grandes juicios sobre este mundo, será verdad. Lo primero que Satanás hace es introducir la duda en la humanidad, lo que ha hecho a través de la historia y lo que ha hecho hasta el día de hoy, que millones de personas se están yendo al infierno sin creer. ¿Por qué? Porque han determinado por su propia voluntad, es decir, por su volición humana, volición es la palabra, determinar, no creo en Dios. ¿Y qué pasó? En lo tercero que le dijo, seréis como Dios. 3 cosas, no se olvide, con que Dios os ha dicho. Introdujo la duda. Segundo, no van a morir, tranquilos, no pasa nada. Y tercero, seréis como Dios. Por eso que el hombre y la mujer, cuando en el mismo capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne. Era bueno para comer. Y también vio que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria de la vida. Y cuando comieron, mire lo que maravilloso que es la palabra. Mire lo que tremendo que es la palabra. Cuando dice que ellos comieron del árbol, se vieron desnudos, versículo 7. ¿Y sabe lo que hicieron cuando se vieron desnudos? Se avergonzaron y ellos mismos se cubrieron, dice que se hicieron delantales de hojas de higuera. Mire, de hojas de, mire, y cuando escucharon la voz de Dios, dice que Adán, ¿por qué Adán se dijo a él? Porque Adán es la cabeza de la creación, el hombre es la cabeza de la mujer, bíblicamente hablando. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y ellos se habían hecho delantales de
de hojas. Y si vamos más adelante, dice que Dios los cubrió con piel, entonces si estaban desnudos, ¿para qué le voy a cubrir Dios? Porque ahí hice la primera profecía de Dios, que estaba simbolizando el sacrificio de un ser inocente, de un animal, para cubrir la maldad y el pecado de los seres humanos por no creer. Adán y Eva, por no creer, Dios cubrió su pecado para que ellos creyeran que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Mire, de tal manera que se ha transmitido la maldad, la incredulidad, que en los días del profeta Jeremías, Israel muestra conscientemente, mire, si usted no lo ha leído, yo se lo voy a leer, elegir y determinar no creer a la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, el profeta Jeremías. Escúcheme bien, mire. Ahora pues, le dice Dios al profeta, ahora pues, por favor, escúcheme bien, que esto tiene que compartirlo con las personas a usted. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y sabe lo que respondieron? Nuevamente escucharon la palabra, mire, de tal manera cómo se ha transmitido el mal de la incredulidad. Y dijeron ellos, respondieron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. En ese estado se encuentra la humanidad. En ese estado se encuentran muchas personas que conocemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque se ha transmitido a través de la historia el no creer en Dios. En los días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, dice la palabra que también ellos decidieron no creer. Decidieron guiar su propia conducta hacia un fin. Y eso lo dice la Escritura. Mire lo que habla la palabra del Señor cuando volvieron tras el Señor después de haber sido alimentados, ¿cierto? Más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Él le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Por eso vieron el pan, pero no vieron al Rey de Reyes. Vieron lo que era tangible, pero no vieron aquel que era eterno. No porque me habéis visto vinieron a él, sino porque comisteis el pan. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Estaba hablando de él, del pan de vida. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crean en mí. Que crean en el que Él ha enviado. En otras palabras, ellos querían saber cómo hacer la obra de Dios. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en mí. Y mire lo que le responde el Señor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por eso Jesús le dijo, no vinieron a mí porque aún después de haberme visto no creyeron en mí. Entonces el corazón, la mente, la voluntad del hombre han sido radicalmente corrompidas por el pecado de la incredulidad. ¿Me escucho bien? El corazón, la mente, la voluntad del hombre han sido radicalmente corrompidos por el pecado de la incredulidad.
Mire lo que dice la Biblia. ¿Lo ha leído alguna vez? Oseas, capítulo 6, versículo 7, que yo se los he explicado, no sé cuántas, ya perdí la cuenta, cuántas veces se lo he enseñado. ¿Qué es lo que le dice el profeta Oseas? Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Mire lo que dice. Más ellos, se refiriéndose al pueblo, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Más ellos, ¿cuál Adán? ¿Se da cuenta de lo que estoy enseñando? ¿Cuál Adán? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Es decir, no creyeron a mi palabra. Y yo siempre se lo he dicho. Lo estamos viendo en una serie que es de Moisés. Claro, hay cosas que hay puestas que no salen en la Biblia, pero te lleva un tiempo, te traslada ese tiempo. Salieron más de 3 millones de personas y solamente entraron 2. De los que salieron entraron 2. Los demás todos quedaron en el desierto por causa de su incredulidad, que lo dice el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios capítulo 10. Por la incredulidad se quedaron tirados. Bendito sea Dios. Y este es el estado de la gran mayoría de los seres humanos por la ignorancia que hay en ellos. Este es el estado. ¿Sabe cuál es? No dice la Biblia el estado que se encuentra el mundo, no. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que habla la palabra de Dios. Y esto se lo voy a leer para que usted tenga presente esto. Cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, lo que significa cuando nacemos de nuevo, cuando resucitamos. ¿Por qué? Porque el hombre murió, ¿no? Murió físicamente, pero murió sobre todas las cosas espiritualmente. Murió en el mismo día que dejó de creer en Dios, a la palabra de Dios. Adán y Eva murieron. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Cuando él dijo, ¿se acuerda cuando dijo, cuando Lázaro, su amigo, había muerto? Y las mujeres, sus hermanas, una de ellas era un poquito más incrédula que la otra. Dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubiese estado aquí, y más aún lleva 4 días y ya hiere ya. Jesús, ¿qué lo dijo? Yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿A qué se está refiriendo ahí? A los que estamos vivos pero estamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso tuvo que venir Jesucristo para resucitarnos. Mira lo que dice, que el estado en que se encuentra la gran mayoría de los seres humanos por su ignorancia que hay en ellos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, escuche bien lo que le voy a leer. Versículo 18. Capítulo 4 de Efesios. Mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso, en qué estado se encuentra la persona que no cree en Dios, que no decide entregar su vida a Cristo y si no quiere vivir su vida de acuerdo a lo que él cree. Yo creo, esta es la expresión más común de la gran mayoría de los seres humanos, yo creo a mi manera. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ese es el estado que se encuentra la mayoría de los seres humanos. Ahora bien, ¿sabe usted? Uno de los autores del Antiguo Testamento que pone explícitamente, es decir, de forma muy clara, directa, detallada, sin dejar dudas, con respecto a creer. Es el apóstol Juan cuando leemos la primera carta en el capítulo 1 de San Juan. ¿Cuántas veces usted lo ha leído? Yo no sé cuántas veces en mi vida he leído, pero es algo tan precioso, es algo tan increíble lo que dice la Biblia. Mire, habla de Cristo, habla del Señor. Mire,
Qué increíble que miles de personas, miles y miles y miles de personas tuvieron el privilegio de ver a Cristo cuando vino. Miles. Por eso le escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era, en el principio era el verbo, perdón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Cristo, de nuestro Señor. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, Jesús terminó solo. Todos le abandonaron. Qué increíble. Pero dice, mire que a los vino suyo, y los suyos no le recibieron, a su propio pueblo. Pero también esta palabra cuando dice, viene a lo suyo vino, ¿de quién es el mundo? Jesús, la palabra dice, mía es la tierra y su plenitud, dice el Salmos, mía es la tierra y su plenitud. Y dice, y toda alma, dice la palabra en Ezequiel capítulo 18, toda alma es mía. Entonces vino a lo suyo. ¿Y qué pasó? No le recibieron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No le recibieron. Pero hay una esperanza tremendamente maravillosa. Este mismo capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Me escucho bien? Mas a todos los que le recibieron, pero los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hago un paréntesis. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? No, todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado o no? Y cuando usted alguna vez lo dijo, todos somos hijos de Dios. La palabra. Todos son hijos de Dios, todos los seres humanos son hijos de Dios. A los que creen y los que le recibieron les dio potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Todos nacemos por voluntad de sangre y de carne. Somos la concepción, ¿cierto?, de la vida en el vientre de nuestras madres. Ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. En este relato bíblico, el apóstol expresa, escuche, estoy terminando, categóricamente, en este versículo 12, grábese, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, ellos tienen el derecho de ser hijos de Dios. Por eso que en este relato bíblico, el versículo 12, el apóstol expresa categóricamente y de forma imperativa sobre el derecho de ser hijo de Dios, recibir y creer. Si yo no hago esas dos cosas, no tengo derecho a ser hijo de Dios. Esa palabra que fue esa carne, es decir, Jesucristo. Como dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como lo unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, este pasaje bíblico, el versículo 12, que todos los que le reciben, los que creen, solamente tienen ellos derecho, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Tú crees usted o no? Y si alguien le dice, no, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos, así que todos somos hijos de Dios. De una manera o de otra, todos somos hijos. ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir usted que
que cree en Jesús y que usted ha recibido al Señor, ¿qué le va a decir a ese pariente, a ese amigo, a ese compañero cuando usted escuche, o alguna vez lo ha escuchado? No, todos somos hijos de... Perdón, todos somos hijos de Dios. ¿Tiene alguna palabra para decirle lo contrario? Por lo tanto, este pasaje bíblico derriba toda creencia, echa por tierra toda creencia de que todo el mundo, sin excepción, es hijo de Dios. No, en absoluta. Solamente los que han determinado recibir a Cristo tienen el derecho de ser hijos de Dios. Solamente, mire lo que dice el mismo apóstol en su primera carta. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no le creen, los que no le creen a Dios, en realidad llaman mentiroso a Dios, porque creen en el testimonio que Él ha dado acerca, porque no creen en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en el Hijo llama mentiroso a Dios. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y como consecuencia, cuando la persona recibe a Cristo y cree en Él, se origina un milagro sobrenatural. El nuevo nacimiento, renacido de un nacimiento incorruptible. Bendito sea Dios, como dice la palabra del Señor, del apóstol Pedro en el capítulo 18. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús se lo dijo, ¿a quién? ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. Cuando él le dijo, ¿qué le dijo? Vino un hombre de noche a Jesús llamado Nicodemo, le dijo, sabemos que has venido de Dios. Porque si no, mire, este hombre tenía tan claro la palabra, las profecías con respecto a la venida del Mesías. Sabemos que has venido, le dijo a Jesús. Porque si no fuera así, no harías las cosas que haces. Jesús cree, no, si yo soy, así le dijo, ¿no? No, él conocía el corazón y él conoce el corazón de cada persona. ¿Y qué le dijo? Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿acaso puede nacer alguien de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús respondió, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no puede ver, después le dice no puede entrar. Y mire lo que el versículo 6 de este capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. El Señor es radical. Hemos nacido, esto es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No temas, dice, no te maravilles lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El único requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. El que no ha experimentado un nuevo nacimiento, y de la única manera es cuando recibimos a Cristo y creemos en Él. El viento sopla, dice, de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y de a dónde va.
Cuando todos estos días tan fuertes, tan crudos de invierno que hemos estado viviendo, el viento y los relámpagos y tanta cosa, no tenemos idea de dónde viene el viento, y después se va para otro lado, no tenemos idea de dónde se va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el viento? ¿Qué es lo que hace las temporales? Vemos el viento, no sabemos de dónde viene y de dónde va, pero ¿qué es lo que vemos? El resultado. Toda la tragedia que deja, casas destruidas, personas, mil cosas. De la misma manera, no vemos cómo se origina el nuevo nacimiento, pero vemos el resultado. Una persona totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Que esta palabra cale profundamente en cada uno de nosotros. Amén. Amén.